¿Cuál es el ejemplo más aterrador de negligencia médica que hayas visto? Mi padre era una persona aficionada a buscar hongos y algunos tipos de hierba medicinales. Sobre todo le gustaba ir a un campo cercano a su casa. Un día empezó a sentirse mal y acudió a los servicios de atención primaria de salud. Un automovilista que iba pasando amablemente lo ayudó a transportarse tras haberle pedido ayuda. El médico en turno le preguntó qué le ocurría, y mi padre le explicó que le costaba mucho trabajo respirar y que le dolía el pecho. Este pseudo médico le diagnosticó cansancio, y le dijo que esperara tumbado en la camilla de la sala, a ver si se recuperaba. Al rato, y al ver que estaba peor, llamaron a una ambulancia. En cuanto llegaron al hospital y lo vieron, rápidamente lo llevaron al quirófano. Había tenido un infarto, y no cansancio. Cuando llegamos al hospital mi hermano y yo, solo nos dio tiempo de verlo en sus últimos minutos de vida. Esta es la típica historia de le pasó al amigo de un amigo, pero conozco personalmente al protagonista. Este señor, de unos 40 años ya pasados, decide junto con su esposa que las 2 hijas que tenían eran más que suficientes para ellos. De modo que acordaron que su esposa se iba a someter a una ligadura de trompas de falopio para evitar un futuro embarazo. Fueron al hospital, hicieron su solicitud y agendaron una fecha para el procedimiento. La mujer entró y salió del quirófano. Unos cuantos meses después, oh sorpresa, la mujer quedó embarazada. Tuvieron gemelas. ¿Pero qué pasó? El cirujano que atendió a la señora se definía a sí mismo como cristiano, y como su religión no estaba de acuerdo con los métodos de planificación, tomó la decisión de forma arbitraria y abusiva de no solo no hacerle la ligadura de trompas de falopio a la mujer, sino de no comentarle que no hizo la operación. Sí, fue un tremendo abuso el tomar una decisión de ese calibre, totalmente en contra de la decisión consciente y libre de su paciente, que en ese momento estaba inconsciente. Al final, ellos no tomaron ninguna acción legal en contra del mal llamado médico, y ahora tienen 4 niñas. Pero me hierve la sangre de cómo los dogmas y prejuicios religiosos se interponen en la profesión de una persona y perjudica la vida de los demás. No tiene derecho. En el 2002 mi tía se sometió a una cesárea. Todo salió bien aparentemente, hasta que de repente no se le quitaba una temperatura muy alta que ya tenía desde hacía varios días. Mi familia, al ver que no mejoraba, decidieron llevarla al hospital. Después de varios chequeos, exámenes y demás, mi madre comenta que la enfermera no sabía cómo acercarse a la familia, se le miraba angustiada, así que por obvias razones esperaban lo peor. Cuando finalmente los doctores pudieron explicar el porqué de la temperatura tan alta de mi tía, la enfermera y el doctor le comentaron lo siguiente. Sucede que durante la cirugía olvidaron unas gasas dentro del estómago de mi tía, y ella tuvo una infección debido a eso. Entonces tuvieron que volver a abrirla, y no solo eso, además todavía le cortaron un pedacito de estómago, debido a que ya era tejido muerto. A los 23 años aproximadamente, me operaron por cáncer ovárico, extirpación, en una clínica y bueno, me suturaron. De hecho, aún me estaban cosiendo la herida cuando iba despertando y sentí que me cosieron demasiado. Era una herida que va del ombligo a la pelvis, en fin, mi ombligo quedó deformado de cierta manera. Con el paso de los días me quitaron los puntos y bueno, todo normal. Sin embargo, ambos extremos de mi operación seguían inflamados. Recuerdo ir al médico que me operó y realmente no recuerdo cuáles fueron sus recomendaciones exactas. Pero para resumir, ambos extremos nunca sanaron. El doctor me recetó algo y digamos que con eso se me quitaba, pero si dejaba de tomarlo la inflamación y el dolor regresaban. Fui a varios doctores, y ninguno me dio solución, simplemente me hacían curaciones y ya. Viví muchos años a base de antibióticos y ocultar mi cuerpo por vergüenza. De hecho, fueron como 12 años viviendo de esa manera. A la larga, dejé los antibióticos porque no me hacían bien, eran muy caros, y además, no me solucionaba nada. Un día estaba en mi recámara de ocioso y noté en la zona donde estaba mi herida, algo parecido a un vello grueso que estaba medio enterrado. Entonces tomé una aguja y empecé a escarbar. Grande fue mi sorpresa al jalarlo y descubrir que era un hilo de plástico azul. En ese momento supe lo que me ocurría realmente. Había hilos de plástico dentro de mí que me causaban esos problemas. Todavía duré un año más con ese problema, antes de acudir a una clínica dermatológica para solucionarlo. Les expliqué a los doctores lo que pasó, e inmediatamente diagnosticaron granuloma por cuerpo extraño, y me programaron para cirugía.
Lo que me hicieron en la cirugía y lo que me sacaron fue impresionante, mucho tejido dañado y mucho hilo. Pero ahora finalmente, después de más de una década, me siento segura y sin temor a manchar mi ropa, o a que mis inflamaciones se noten si uso ropa descubierta. Enojada también un poco, claro, pero aliviada porque finalmente me curé por completo. Una prima mía sufrió un accidente automovilístico y la tuvieron que operar de urgencia. Días después la dieron de alta y comenzó a recuperarse en casa con normalidad. Al día siguiente mi abuela llegó con los ojos hinchados y rojos, llenos de lágrimas, solo para comentarnos que mi prima había fallecido por la noche. Cuando miraron los motivos de la muerte, encontraron un pequeño tubo metido en su garganta que alguno de los cirujanos olvidó sacar. Lógicamente eso se le infectó y murió rápidamente sin mostrar apenas síntomas. No lo vi personalmente, aunque fue un caso muy sonado. Un niño acudió por una infección óptica con un médico, infección del oído, pero este médico era pasante en ese momento, lo cual no tiene nada de malo, pero no hay tanta experiencia y a veces tampoco conocimiento o sentido común. El médico le recetó unas gotas para sus oídos, pero era un fármaco cuyo uso no era para eso, ni para aplicarse en el oído. Al aplicarle el medicamento al niño, este se quejó de aún más dolor en el oído, por lo que la mamá acudió de nuevo con el médico, quien le dijo que era una reacción normal y que le siguiera aplicando el medicamento según la indicación. Para no hacer la historia larga, la mamá acudió con otro médico quien evidenció que no era el fármaco correcto y que de hecho le había causado un daño aún más grave en los oídos al niño. El linchamiento mediático que recibió el pasante después, está de más contarlo. Hace unos 5 años mi abuela fue a una cirugía de espalda porque le dolía mucho la espalda. Un practicante estaba realizando la cirugía y accidentalmente le cortó la médula espinal, lo que la paralizó de la cintura para abajo, por el resto de su vida. La peor negligencia que he visto le pasó a mi sobrino más chico, cuando en la cabeza, en la coronilla, se le metió una mosca parásita. El pobre niño estuvo hospitalizado, le pasaron suero, tuvo una especie de reacción bastante grave al parásito, y aún así los médicos no supieron sacarle el insecto. Al final mi madre recurrió a un tratamiento casero, ponerle a mi sobrinito un trozo de tocino en la cabeza, para que el parásito se metiera en él, al haberle tapado la entrada de aire, y luego, cuando lo del tocino no funcionó, consiguió exprimirle el parásito. Mi sobrino se recuperó bien después de eso. Pasado un tiempo, alguien nos dijo que esos médicos eran unos incompetentes y que tendríamos que haber llevado al niño con un veterinario, ya que los veterinarios están más acostumbrados a tratar con parásitos, lo cual pude confirmar después cuando yo misma entré a la facultad de veterinaria. No fue una negligencia, pero en mis más de 40 años de ejercicio profesional jamás he sabido de un caso parecido o uno igual al que comentaré a continuación. Sucede que un día sábado común como cualquier otro, estaba haciendo mi internado en un centro médico de alta concentración y me tocó rotar por el área de urgencias. Era un turno de 24 horas por 24 horas. No hubo un solo paciente en las 24 horas del turno. Pensarán que fue encantador, pero fueron 24 horas sin hacer nada. Habíamos tenido todas las pláticas posibles entre 3 colegas y 4 enfermeras. No existían los teléfonos celulares ni sus luces y la TV estaba descompuesta. Cansados de leer lo que fuera que encontráramos y de dormir por horas, al terminar el turno nos sentíamos realmente aplastados, cansados y fastidiados, dando gracias a Dios de que se hubiera terminado por fin el turno. Realmente fue horrible. Voy a responder esto desde mi experiencia personal. Estaba embarazada de mi primer hijo. Llevaba un control regular de fechas, por lo cual supe en qué momento casi con exactitud quedé embarazada. Desde el primer mes de gestación, comencé con los controles de rutina con la doctora especialista, la cual me dio una fecha estimada de parto, que no se acercaba a la que yo tenía en mis registros. Pero confié en su criterio médico, como ella siendo especialista podría confundirse en algo tan esencial. Pasaron los meses, y tuve un nuevo control de rutina. Según la doctora todavía me faltaba un mes para dar a luz, pero la madrugada anterior, empecé a sentir fuertes dolores, y comencé a perder sangre. Corrí al hospital, pero dijeron que exageraba, que eran dolores normales, que ni siquiera había dilatación, que fuera a mi casa y que tratara de controlar mi ansiedad, que todavía faltaba mucho para el nacimiento de mi hijo. Los dolores persistieron y al paso de las horas eran cada vez más y más intensos. Decidí ir a otro hospital, y con la copia de todos mis estudios en mano, me informaron que estaba en la semana 43 de embarazo,
No entendían cómo mi doctora pudo dejarme pasar tanto tiempo. Me dijeron que si no dilataba en las próximas horas, no quedaba otra alternativa que realizar una cesárea. Los dolores eran cada vez peores, y el turno cambió, y llegaron los practicantes. Ellos creían que había que esperar más tiempo, entonces dejaron pasar 24 horas más con trabajo de parto pero sin dilatación. Hasta que llegó un momento en que la situación era insostenible y tuvieron que romper la bolsa ellos mismos, y me llevaron a la sala de partos. Me dijeron que puje, pero en el tercer intento me desvanecí. Era tarde para una cesárea, y yo estaba demasiado debilitada para pujar. Tuvieron que utilizar un método que en mi país es ilegal, forceps. Mi hijo nació sin respirar. 3 horas después, una vez que lograron reanimarlo y dejarlo estable, pude tener contacto con él. La enfermera que me asistió, recuerdo haberla visto llorando y agarrándose la cabeza, cuando mi hijo nació sin signos vitales. Otra enfermera se acercó muy apenada y me pidió perdón porque mi hijo ese día podría haber muerto por la negligencia del personal médico. Nunca recibí respuestas por parte del hospital. Hoy me arrepiento de no haber iniciado acciones legales tanto a la primera especialista como al personal que me asistió en ese parto, que tomaron una decisión totalmente errada poniendo en peligro la vida de mi hijo y mi propia vida. Hoy, a raíz de todo lo acontecido, 7 años después, no logro quitarme el miedo a pasar por una situación similar de nuevo, y por eso opté por no tener más hijos. El temor de volver a vivir algo así de nuevo me agobió por muchos años.